no ha sido una buena noticia para algunos sectores del país. ¿Qué significa esto? Vamos a conocer más detalles desde el punto de vista de Claudio Flores Thomas, socio vicepresidente del Lexia y también colaborador de Bitácora Política. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Héctor, Bienvenido. un placer estar aquí como cada 15 días, más allá de periodos navideños o no. Exacto. Y extrañando a Blanca, que entiendo que está cubriendo las 8 de la noche. Sigue ahora después de nosotros. Exactamente. Bueno, ¿por dónde quieres comenzar? Pues mira, esto lo planteabas muy bien de arranque, Héctor. El planteamiento del presupuesto de este nuevo gobierno federal le está abriendo frentes que probablemente no esperábamos durante la elección, ¿no? Es decir, me parece que el presupuesto es probablemente el mejor lugar para observar cuáles son las prioridades de un gobierno, ¿no? Es finalmente a lo que le destinas dinero es lo que más te importa. Entre más te importe, más dinero y más recursos, digamos, enfocas a solucionar ciertos problemas. ¿Cuáles son los problemas, digamos, que al parecer había como los más importantes para este nuevo gobierno? El asunto de la inseguridad y la delincuencia, el asunto del desarrollo económico, el empleo, el salario, ¿no? El combate a la pobreza como una dimensión más económica, y el tercero, el asunto de la educación, las oportunidades para crecer y desarrollarse. Sin embargo, vemos un presupuesto que le abrió varios frentes, y hablamos, si quieres, uno por uno, ¿no? Primero, las universidades, ¿no? Un recorte de aproximadamente 5,000 millones de pesos, del cual se echa reversa por presión de las universidades, por reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que violaba este recorte una promesa de campaña de que no iba a haber ni un peso menos a las universidades y que en todo caso se iba a estar subiendo la inflación al menos, ¿no? Entonces, esta reversa a mí me parece que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice en este mitin, me parece que fue en Hidalgo, donde este va a ser un gobierno que va a reconocer cuando cometa un error, cuando se equivoca, y va a enmendar o tratar de corregir el error. Me parece que esa es una buena noticia que pondría, digamos, en la agenda, pues, qué pasará con el asunto de la Guardia Nacional a cargo del Ejército, qué pasará con el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Hubo digamos, analistas que vieron aquí un síntoma de una posible reversa a estas medidas que han sido, digamos, tan cuestionadas, de que si nos va a salir más caro pagar el aeropuerto sin construirlo que pagarlo y que sí exista, ¿no? Correcto. Entonces, punto. estos son los frentes. Segundo frente, cultura. Cultura, vimos que ¿Por qué es importante cultura, Héctor? Porque fue un gremio durante la campaña que estuvo bastante cercano a Andrés Manuel. Incluso vimos hasta figuras lo apoyaba, ¿no? poderosas, digamos, con influencia, con impacto, que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador de manera abierta. Un gremio que simpatizaba con el planteamiento político-electoral de Andrés Manuel López Obrador, y después vemos una reacción brutal ante un recorte a la cultura que de por sí, parafraseando a José José, mi querido Héctor, pues vive de alpiste, ¿no? Vive de un porcentaje mínimo del presupuesto históricamente en México, vive de la limosna que concede el gobierno federal a un gremio que además mueve y enriquece nuestra cultura, que nos da muchísimos motivos de orgullo, ¿no? Ahí están los mexicanes, ¿no? Con toda esta camada de cineastas que nos vuelve muy orgullosos, que nos proyecta al país a nivel internacional, etcétera. Pero vemos ayer, particularmente me gustaría rescatar en este evento de Jiménez, donde habla Jiménez Cacho, ¿no? Que es brutal, dice, no es una prioridad y nunca lo fue para el licenciado Obrador, la cultura nunca lo fue. Cuando trabajó aquí en la ciudad fue un desastre bonito la cultura, no la conoce, no va al teatro ni al cine, No va al cine. No es una actividad en su vida ni la entiende, es brutal. Sí, Es una demoledora. afirmación demoledora, Sí. ¿no? Y de alguien que tiene un liderazgo y una autoridad moral en un gremio, ¿no? Y que me parece que manifiesta con toda claridad una oposición, y ese frente me parece que es un frente que van a tener que atender. ¿Por qué? Porque es un frente que tiene mucha voz. ¿Quién está alzando una cartulina, así como vimos algunos legisladores, no al recorte a la UNAM? ¿Quién va a alzarlo por el INAI, por el INEE, por el INE, por algún otro organismo autónomo, ¿no? Por la Corte, por el Banco de México? Es decir, sí hay voces que defienden la cultura, sí hay voces que defienden a las universidades, pero hay que empezar a pensar cuáles van a ser las voces que van a defender estas instituciones que son contrapesos fundamentales en un país democrático. Bueno, una de estas muy al interior, Tatiana Cloutier, con el tema de la Guardia Nacional, ¿no?
Yo estoy promoviendo, mi querido Héctor, un hashtag que se llama Tatiana, hazme un hijo, porque realmente no. Tatiana está cumpliendo un papel muy importante. Es alguien que es independiente, pero está dentro y está haciendo una voz crítica indispensable. Más Tatiana, menos J. Cole, ¿no? Sería un poco la conclusión de este análisis respecto al papel que está jugando a nivel interno, ¿no? Sí. Es una voz, además es una voz que sabe manejarse en digital, es una voz que habla con franqueza, es una de estas mujeres mexicanas empoderadas, inteligentes, críticas. Y que ¿no? con este tipo de actitudes adquieren más credibilidad Brutal. y más hasta autoridad. Autoridad moral acarretonadas. Y aquí una cosa importante, ya empezamos a escuchar voces que la proyectan a otros niveles. Recordemos que Tatiana no quiso aceptar una subsecretaría en Gobernación. Ella prefirió mantenerse, digamos, desde su curul. Es una posición muy buena para proyectar un crecimiento político de una figura de ese perfil. Vemos también esta narrativa de la salida de su hermana del PAN, ayer me parece que fue la renuncia. Parece empezar a construirse un nuevo proyecto político en el seno de la Cuarta Transformación, Héctor. Interesantes los movimientos, ¿no? Sí. Son reacomodos, ¿no? Reacomodos como tal. Ahora, es que voy a lo siguiente. De de la lista que nos presentas el día de hoy, Claudio, en donde, pues, generan reacciones, controversias y ponen en duda, pues, algunos huecos, hoyos que cuenta la nueva administración federal y la parte legislativa. Pienso en las encuestas del Financiero. Y esto de mi buen amigo Alejandro Moreno. Sí, y por lo que dice la gente, eso no importa tanto. No importa tanto. Es decir, lo seguimos viendo, lo seguimos registrando este círculo. Sí. El círculo rojo, el círculo café, los que nos interesa leer la prensa, el análisis. Pero el círculo verde, que es la gran masa, sigue viendo a un Andrés Manuel que incluso sube de aprobación. Exacto. Hoy en la mañana estaba con Paco Abundis y me decía, bueno, es impresionante cómo todos los encuestadores hemos registrado un aumento de la aprobación de Andrés Manuel entre el 1 de julio y pues diciembre, en distintos grados, pero es claro que hay una tendencia de aprobación en términos de que parece que estas medidas, y lo decía muy bien en su encuesta Alejandro Moreno, muchos mexicanos, muchas mexicanas están aprobando el curso que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otro ángulo que es interesante tomar en cuenta, los niveles de aprobación de Andrés Manuel son mucho más altos que los de las cámaras de senadores, de diputados, de los organismos autónomos, de todo. Entonces son, digamos, confrontaciones de opinión pública que parecen claramente, claramente su desenlace parece ser a favor de Andrés Manuel López Obrador. Claudio, como siempre, gracias por tu claridad, gracias por tu información. Muchas gracias, un placer. Nos vemos hasta el próximo año. Nos vemos creo que el próximo año. Hasta el próximo año. Felices fiestas, ¿no? Esperemos no subir muchos más kilos de aquí al 6 de enero, ¿no? A Reyes. Ojalá. Ya el Guadalupe Reyes ya me trajo unos 3 kilitos, mi querido Héctor. Muy bien. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Momento de hacer la pausa, es breve. Tenemos más.